Saludos oscuros. La historia que les traigo el día de hoy es diferente a las demás. Aquí el terror está escondido, acechando sutilmente, y los simbolismos nos llevan de la mano para descubrir una anécdota inusual ocurrida en un sitio real, un pueblo dedicado a la hechicería. Quisiera contarles una experiencia que tuve hace unos años, cuando fui de visita a la ciudad de Ica, Perú. En aquel entonces no estaba pasando por mi mejor momento. La universidad no me había recibido con la sonrisa que siempre prometen a los ingresantes, y aún me recuperaba del trauma que me había dejado el día en que el auto de mi familia se volcó en la carretera. Estaba desesperado por encontrar un poco de paz y salir de la pobre rutina a la que tan inocentemente había sucumbido. Por esto no tuve ninguna queja o reclamo cuando mis padres me invitaron a un viaje corto que habían planeado para disfrutar de sus vacaciones de mitad de año. A pesar de que sería el primer viaje que tendríamos desde el accidente, por el cual había desarrollado un miedo irracional a la velocidad. Solo había hecho pequeños viajes en auto hasta entonces, y eso ya me causaba temblores y escalofríos en la espalda, junto con una paranoia que generaba imágenes grotescas en mi mente. Tendría que prepararme mentalmente si quería que funcionara, pero todo valdría la pena al final, o eso es lo que creía. El destino era el departamento de Ica, una zona calurosa y desértica ubicada al sur de Lima, mi ciudad natal, sobre la que no me había tomado la molestia de investigar demasiado ni antes ni en el momento en que se hicieron los preparativos. Tal vez buscaba tener una pequeña sorpresa o algo por el estilo. Todo se había vuelto dolorosamente predecible. Pero aunque había perdido el interés por los viajes desde hacía un tiempo, algo de mi natural curiosidad por conocer algo fuera del cielo gris y el hedor ardiente de las autopistas había despertado en mí. De modo que, además, tuve tiempo de empacar algunas cosas para hacer del viaje más interesante. Una libreta de dibujos, una cámara fotográfica y los típicos audífonos rotos. Sentía que me preparaba para algo que duraría mucho más de un par de días. Creo que ni hubo tiempo de despedidas. Era otra salida de compras. No recuerdo en qué momento dejé de entretenerme viendo correr a los árboles y las montañas desde la ventana de nuestra camioneta, ni en qué pensaba cuando vi el cartel de Bienvenidos a Ica, pero el viaje se sintió extrañamente corto. Pudo ser que en esa ocasión nuestra radio estaba inservible, pero nunca soy de olvidar esas primeras horas de diversión y música que preceden a la llegada. Recuerdo despertar con el ánimo por los suelos, la garganta rogándome por una gota de agua en medio de un silencio ensordecedor. Pero todo era preferible a tener que soportar otro ataque de miedo y arruinar la diversión de mis padres. No les había contado sobre mi nuevo miedo, por vergüenza que me llamaran infantil, y hasta el día de hoy lo he guardado bastante bien. Llegamos a las 2 o 3 de la mañana quizá, cuando lo único vivo son los insectos y la luna. Un viento helado nos recibió al bajar y nos quedamos saboreando el paisaje oscuro que pintaban las nubes a lo lejos, como en otras ocasiones con tanta emoción hacíamos. Había imaginado la primera parada de mejor manera, pero no estaba ahí para quejarme de nada. Yo había elegido estar allí, y además parecía que esto era más nuestra culpa por adentrarnos en un área casi nada concurrida.
Caminamos por un largo rato por las calles bajo las fachadas oscuras que parecían vigilarnos con sus ventanas, buscando algún hotel que nos recibiera o nos señalara el próximo que nos rechazaría, pero era inútil. Intentaba distraerme detrás de mis padres siguiendo una grieta en el suelo que no parecía terminar. Había oído del terremoto del 2007, como cualquier otro peruano, pero era algo muy distinto caminar sobre las veredas sobre las que probablemente alguien había muerto. Pero no quería pensar en la muerte demasiado, así que solo seguí la grieta hasta que nos detuvimos y alcé la mirada. La camioneta, ahí estaba de nuevo. El plan ahora era buscar más adentro por más opciones y tal vez llegar antes de tiempo a la Huacachina, el oasis en torno al cual parecía girar nuestro viaje y la ciudad entera. El frío había entrado a la camioneta en los pocos segundos que la habíamos dejado abierta. Me alegré de que mi padre condujera tan lentamente como si arrastrara el auto a escondidas, revelándose por momentos al pasar bajo la luz de un poste. Llegamos a una calle que no parecía terminar nunca y pensé en todas las cosas que aparecen en la noche y que no podemos ver, allá, escondidas en lo profundo. No hubo mucha charla en los siguientes minutos que esperábamos a que los primeros cúmulos de arena del desierto se empezaran a asomar sobre el muro de grafitis que nos separaba. Estaba seguro de que la vista sería más atractiva del otro lado del asiento trasero que daba a la ciudad, pero una pereza que me solía atacar a menudo me tenía pegado a la ventana. A la primera duna, los ánimos mejoraron y a la tercera nos sentíamos en casa. Pensaba que tal vez me atreviese a subir a uno de esos carros tubulares al día siguiente y acabase acariciando mi reflejo en el agua del manantial desde una lancha. Ideas estúpidas, pero las dunas sí que eran una buena señal. Me enfoqué en una, pensando seguirla hasta perderla de vista. Era alta y casi solo una silueta perfectamente definida. Primero noté la cruz. Parecía ser de madera, por las puntas que salían de su cabeza y tener algo envolviéndola, como un trapo viejo amarrado alrededor de sus brazos. Luego noté a la mujer. Supe que lo era por alguna razón, a pesar del manto negro que la cubría por completo. Quieta, al pie de la cruz, no sabía si me miraba a mí o al cielo. Entonces vi al niño, inmóvil, sintiendo mi cámara con el sudor de mis manos. Delineé su contorno diminuto con la mirada. Su túnica blanca lo hacía un punto de luz entre tanta oscuridad, cuyo mayor punto de contraste se hallaba en el contacto de su mano con la de la mujer. No pensé en esta visión más de lo que la sentí, y mientras me alejaba de ella, vi cómo las dos figuras empezaron a caminar, deslizándose sobre la pendiente de la duna con una facilidad irreal. Escuché un suspiro, más de desconcierto que de miedo, venir del asiento del conductor. Volteé al instante y encontré a mi madre volteando la cabeza, confundida, y a mi padre estirando el cuello hacia la izquierda mientras conducía, buscando entre las dunas con los ojos saltones. ¿Viste eso?, dijo mi padre. Sí, respondí con el poco aliento que me quedaba. Ahí en el cerro, ¿sí lo viste?, respondió. Que sí, yo vi una mujer y un niño. ¿Qué estarán haciendo afuera a esta hora?, pregunté alzando la voz. Qué bueno que lo viste. Creí que me había vuelto loco, dijo. ¿De qué están hablando?, preguntó mi madre. Bajando la velocidad intentamos animar la atmósfera como pudimos, haciendo bromas sobre lo que habíamos visto, buscando explicaciones razonables. Pero era claro que ninguno de los tres pensaba en retroceder,
ya sea para aclarar nuestras dudas o por simple morbo. Yo no dejé de voltear durante todo el lento camino hasta la zona recluida de hoteles, esperando que algo pasara, y cuando empezaba a ganar algo de ese coraje temerario que nos vienen en situaciones extremas, ya habíamos llegado. Al día siguiente desperté en un hotel de la ciudad, no por un suceso paranormal, sino por el terror que nos causaron los precios de los hoteles exclusivos. No era una mañana perfecta, pero desperté con una sonrisa en el rostro. Hacía días que no había tenido una noche tan tranquila, libre de imágenes de vidrios rotos y asfalto ensangrentado. Por primera vez en días había tenido un sueño agradable, pacífico, que me despertó con calma, pero no había podido recordar qué era lo que había visto en él. A pesar de las dudas y temores de la noche anterior, intenté recibir la experiencia de las dunas con alegría esa mañana, pensando que había sido la cosa más interesante que me había pasado en todo el viaje. Conduje una pequeña pero iluminadora investigación en mi celular, aprovechando el cómodo silencio de las 5 de la mañana, y descubrí una parte de la cultura local que no esperaba encontrar: brujas. El lugar estaba cubierto de ellas, en especial el pueblo de Cachiche. Se contaban historias, unas más creíbles que otras, sobre estos seres en cada artículo, y era evidente que eran parte esencial de la cultura. Siempre me había interesado misterios de este tipo, pero nunca los había experimentado tan de cerca, y con cada enlace al que entraba me sentía más como dentro de una película. Vi distintas interpretaciones visuales, desde caricaturas hasta rendiciones locales que mezclaban estilos con originalidad. Y entonces, ahí la vi. Una de las fotos era idéntica a ella. La túnica negra, la cruz y todo. Busqué sin parar imágenes similares y no paraba de encontrar coincidencias. Sé que en Perú se han visto cosas más raras, llamas con rostro, duendes mineros, entes caníbales, etc., pero esto no aplacó mi fascinación. Además, podría algún día compartir la experiencia como lo hago ahora mismo. Como no tenía ningún interés por arruinar mi estadía con temores irracionales, luego de alistarme para conocer más la zona, mencioné nuestro encuentro peculiar a mis padres durante el ensayo, esperando transmitir un poco de mi ánimo matutino. Al principio, los dos no parecían estar tan interesados en iniciar una nueva conversación al respecto. Podía leer la incomodidad de sus rostros a kilómetros. Pero luego, de unos minutos de datos que había leído la noche anterior, vi a ambos asentir entre sí, como poniéndose de acuerdo, y mi papá empezó a hablar. Justo de eso quería hablarte, hijo. No quiero que saques conclusiones o nada, pero ayer tuve un sueño muy extraño. La señora que estaba ayer en la duna, creo que se me apareció. La vi con su túnica negra bien oscura, flotando como ayer parecía haberlo hecho, bajando así de rápido, y por debajo estaba toda rota, con varias puntas. Se me acercó mientras yo caminaba en la arena y me dijo algo que ya no recuerdo. Luego se fue y me dejó ahí solo. Esto ya se lo conté a tu mamá. Como digo, no quiero que pienses nada malo, pero creo que deberíamos hacer una oración ya que estamos aquí juntos. Intentaba imaginar la escena que me había descrito. Mi cabeza aún llena de varias imágenes distintas de brujas de la noche anterior. De repente, me sentí estúpido por el modo en que había empezado la charla, al ver lo serio que mi padre nos veía a los dos, pero no respondí nada. Me había dado otros detalles que ya no pude recordar, así que tendrán que perdonarme. Sin previo aviso, mi padre nos tomó de las manos con fuerza y nos indicó que empezáramos a rezar un Padre Nuestro,
que lo que habíamos vivido no era una broma y teníamos que esforzarnos para mantener alejado todo lo malo. Extrañado, no repliqué nada y le seguí la corriente, a pesar de que nunca me gustó formar parte de tales ritos. Aunque quise aparentar acompañarlo con la misma devoción y honestidad, me sentía incómodo entre tantas personas viéndonos, y solo clavé la mirada en mi café sin decir palabra alguna, escuchando las mismas palabras de siempre, ahora entonadas en un tono más severo de lo habitual. Al terminar, vi a mi padre sonreírme con una serenidad reconfortante, pero al voltear a ver a mi padre, vi que éste no había terminado todavía. Con los ojos bien cerrados y su rostro contraído en una expresión dolorosa, escuchaba cómo susurraba peticiones y mencionaba mi nombre y el de mi madre más de una vez. No soltó nuestras manos en más de 5 minutos. Cuando abrió los ojos, actuó como si nada hubiera pasado y continuó su desayuno sin mirarnos. Cuando nos retirábamos y tomaba el último sorbo de mi café, vi a una polilla extremadamente grande posarse sobre la ventana que iluminaba nuestra mesa. La observé por un instante y grité que me esperaran afuera. Siempre me gustaron los insectos de todo tipo, así que no tardé en acercarme para fotografiarla. Era de una belleza particular y exótica. No recuerdo todos los detalles, pero sí el tono grisáceo y los patrones hipnóticos de sus alas. Inmóvil como estaba, me sentí tentado a agarrarla y guardarla para admirarla en casa, pero siempre son más bellas libres. Salí del hotel con la imagen grabada en la memoria y subí al automóvil turístico negro que nos venía esperando hacía rato. Recorrimos varias calles estrechas en un auto que parecía no tocar el suelo con lo suave que se movía. Durante el camino intentaba no voltear a ver la ventana de enfrente y liberaba el estrés arañando mis pantalones y respirando profundo por la nariz. El sol abrazaba las paredes resquebrajadas y en las que uno ya no podía reconocer una casa. Me alegraba poder ver la ciudad ya no envuelta en sombras, pero por momentos la vista era trágica y triste. La destrucción sería una herida difícil de curar. El guía nos habló de la historia de monumentos e iglesias con el tono de alguien que ha dicho el mismo guión millones de veces. Nos dijo que las personas habían intentado continuar como pudieron, haciendo su mejor esfuerzo por dejar atrás aquel funesto día. Muchas habían encontrado consuelo en la religión, otros simplemente se habían marchado. Él mismo, después de todos esos años, todavía cubría grietas en sus paredes. Quizá le habría dicho algunas palabras de consuelo ahora, pero entonces no se me ocurrió nada. Estaba más concentrado en disimular mi inquietud. Cuando hubo silencio y nos detuvimos en el tráfico, levanté la mirada y observé a mi padre, sentado en el asiento del copiloto, observando al señor con lástima. La última vez que lo había visto así fue en las largas esperas que debíamos hacer cuando prácticamente vivíamos dentro del hospital. Mi madre miraba por la ventana y no le pude ver el rostro. Cuando el señor mencionó brevemente a las brujas de la zona, mi padre no tardó en mencionar la experiencia que tuvimos en la duna. Farfullando en sus palabras, empezó a preguntar si había escuchado sobre algún caso similar, quizá mencionado por otros turistas. El guía nos miró extrañado, como si fuéramos tontos o locos. Solo nos dijo no y volvió su atención a la pista. Mi padre intentó hacerlo abordar el tema una vez más, pero solo recibió más silencio. Noté que el señor lo había irritado. Él siempre ha sido propenso a este tipo de reacciones, y por el resto del viaje no apartó la mirada de la ventana.
bajamos en una zona central altamente concurrida. Abriéndonos paso entre otros turistas, seguimos los pasos del guía hasta el santuario del Señor de Luren, una construcción sobria pero hermosa de piedra que, según el guía, databa del siglo XIV y que había resurgido de los escombros en los que se había convertido. Después de indicarnos por dónde podríamos ingresar, se sentó a esperarnos junto a las rejas que protegían el santuario. Cuando nos adentramos en el santuario, mis padres empezaron a discutir entre susurros y no se percataron de la imponente imagen del señor de Luren que colgaba al final del santuario. El lugar estaba prácticamente vacío, a excepción de una mancha colorida de gente al fondo, en una esquina de la nave central. Me preocupaba llamar mucho la atención, así que me alejé a la clásica galería de pinturas que relataban las historias de Jesús. Pero había olvidado que en las iglesias es imposible no escuchar lo que dicen los demás. Oculto detrás de una columna blanca, vi cómo mi madre intentaba levantar a mi padre del suelo, regañándolo con gritos callados, y asumí que no estaba ahí por haber rezado en el piso. Mi padre no parecía atender sus reclamos y solo se sumió más en su posición, enterrando su cabeza en la mayólica helada. Rendida, mi madre se retiró a uno de los asientos y se puso a observar al Cristo crucificado. Los había visto discutir antes por cosas estúpidas, pero nunca de tal manera y por tal cosa. Algo le pasaba a mi padre, de eso estaba seguro. Pensé que a lo mejor el sueño que había tenido lo había afectado de una manera inusual, pero no creí que lo que hacía fuera demasiado malo. Me acerqué a mi madre pensando acompañarla en lo que mi padre terminaba sus asuntos. Le pregunté si quería regresar al auto mientras yo esperaba a papá, pero no me respondió y permaneció concentrada en observar a mi padre. Quise preguntar algo más y ella me interrumpió. Me dijo que lo estaban siguiendo, que quiere protegernos y esa es la única manera de lograrlo. ¡Qué estupidez! Solo nos avergüenza a todos comportándose así. Volteé a verlo y vi cómo las señoras de la esquina lo miraban y hablaban entre ellas. Se están burlando, pensé. Él solo se preocupa por nosotros. Ella no lo entendería. Siempre había sido así. Pensaba en lo mucho que mi padre hizo por nosotros cuando nos hospitalizaron y lo poco que ella había aportado, siempre sentada en una silla comiendo. Decidí levantarme solo para alejarme de ella y su perfume, y me acerqué a un sacerdote que había visto conversando con una pareja. Cuando se separaron, le dije que había querido confesarme varias veces, pero no pensaba que estuviera listo todavía. No te preocupes, hijo, lo sabrás cuando lo estés. Dios espera a los que se alejan de Él, dijo. ¿Y qué si nunca lo encuentro, padre? Pues otros te encontrarán a ti primero. ¿Otros? ¿A qué se refiere? ¿Nunca te dijeron lo mucho que vales? ¿Lo que tu alma vale? Miles mueren por apoderarse de ella, miles que se encuentran aquí, ahora mismo, entre estas paredes. En ese momento volteé a ver a mi padre y sentí que el sacerdote leía mis pensamientos. ¿Brujas?, pregunté. Llámalas como quieras. Demonios, entes, brujas, al final todos buscan lo mismo: llegar aquí, dijo, apuntando su pecho con el dedo. Una vez dentro te carcomen como larvas hasta no dejar nada, y entonces se divierten con su nuevo juguete hueco haciendo lo que se les plazca. Por eso hay que cuidarnos, hijo. Ven a misa más seguido y confírmate, no te arrepentirás. Nosotros cuidamos a los nuestros. No lo sé, padre. Supongo que tendré que pensarlo. Bueno, supongo que no todos somos perfectos.
Ya es decisión tuya si quieres ir con esos tarados de las plazas que creen que es tan divertido jugar a la brujería. Cuando todos esos mueran, ya verán lo que les espera», dijo, subiendo de tono y poniendo fin a la conversación. Quise despedirme del padre antes de marcharme, pero este solo me ignoró. Ya había tenido suficiente de la atmósfera tan opresiva de adentro, así que salí de la iglesia a tomar un poco de aire y revisar mi celular. 10 llamadas perdidas. Mis hermanos me habían estado llamando toda la mañana. Marqué uno de los números, pero mi celular se murió. Ya los llamaría con el celular de mis padres más tarde. Vi al guía llamándome con el brazo detrás de la reja y me dirigí hacia él. Me preguntó que qué me había parecido el santuario y yo le respondí que si ya nos podíamos ir a otra parte, que ya había visitado todo el lugar. Con una sonrisa me dijo que claro y me dejó entrar al auto para cubrirme del sol. Desde ahí me quedé viendo cómo mis padres volvían sin hablarse el uno al otro, apresurándose por llegar a sus asientos. Una vez dentro, mi padre detuvo al guía sujetándolo de la manga de su camisa antes de que éste encendiera el auto, y esforzándose por contener su cólera, le habló pausadamente, casi con susurros para evitar que escucháramos. «Me dijiste que no habías visto brujas», le dijo. «A mí no me vuelves a mentir. ¿Está claro?» «Señor, si no me deja hacer mi trabajo no llegaremos al final del recorrido. ¿Puedes soltar mi mano?», respondió el guía con un temblor lastimero en la voz. Mi padre soltó su manga bruscamente y sacó la cabeza por la ventana, observando en varias direcciones. Vi cómo su pierna no dejaba de temblar y el sudor caía por sus sienes. Me quedé tan impresionado que me percaté que el auto ya estaba moviéndose. Enterré mi espalda en el asiento y crucé los brazos para consolarme a mí mismo. Una vez más recordé los días que pasamos en el hospital y los gritos y llantos que nunca paraban e inundaban mi cabeza de preguntas tormentosas y terrores nocturnos. En un semáforo rojo quise llamar a mi padre con la mano para preguntarle algo, cualquier cosa, pero mi madre me detuvo en seco y, observándolo con una mirada inquietante, acarició mi cabeza sin decir una sola palabra. «Está raro ahorita», me susurró al oído. «Déjalo tranquilo». «¿Qué te pasa?», me preguntó al escuchar mi respiración rápida. No me pasa nada», le dije, apartándome hacia mi sitio y cerrando los ojos para fingir que dormía. Recuerdo que terminé quedándome dormido una vez más, fatigado por el calor, y tuve un sueño que, aunque olvidé casi por completo, puedo jurar que era el mismo que tuve esa noche, pues cuando mi madre me despertó me había dejado el mismo regusto en la memoria. Solo habían pasado unos 5 minutos, pero sentí que había visto una película entera y necesitaba salir a estirar mis piernas. Miré alrededor y por accidente vi la ventana de enfrente por el rabillo del ojo y noté lo rápido que el guía estaba conduciendo. No podía apartar la mirada y sentía que mis hombros se entumecían y empezaba a respirar aceleradamente. Mi madre quiso acercarse una vez más, pero toda la tensión que se había acumulado dentro de mí hizo que la empujara con fuerza sin querer. Ella, más preocupada que enojada, pidió al guía que se detuviera para que pudiera calmarme. Él respondió que no se preocupara, que ya habíamos llegado. Estacionamos el auto a la entrada de una callecita cubierta de vendedores ambulantes y avanzamos a pie detrás del guía hasta una parte aislada. Nos dijo que nos mostraría de qué estaba hablando. Mi padre se nos adelantó, buscando evitar cualquier conversación, y mi madre caminaba a mi costado. ¿Te sientes bien? ¿No estarás enfermo?, me preguntó. Estoy algo mareado, mamá, es todo, dije mientras fingía ajustar mi cámara. A ver si más allá encontramos una botica y te compramos unas pastillas, hijo, respondió y apresuró el paso para alcanzar al guía, quien nos llamaba en una esquina. Entramos por una calle por la que solo podrían pasar motocicletas, con una pista hecha a pedazos. Esquivamos filas de gente
y llegamos a una habitación abierta a la calle. De un celeste despintado, la atmósfera cambió por completo una vez cruzamos el umbral. Diferentes olores de incienso y humo inundaban el lugar, y aunque el calor a solo unos metros era abrasador, sentí cómo la temperatura cayó en cuestión de segundos. Me aproximé hasta el fondo de la habitación y pronto comprendí dónde estaba. Una pila de fotos y velas me indicaron que me encontraba frente a un altar. Luego del terremoto muchas personas simplemente se desvanecieron, miles quedaron enterradas bajo toneladas de escombros y nunca se supo más de ellas. Pero ninguna nos dolió más que... Era un niño. Un acto heroico lo había inmortalizado en el corazón de todo el pueblo y tal vez en todo el departamento. El guía sabía su nombre, la señora de las velas también, y todos los que pasaban se persignaban al cruzar frente a su altar. Vi a mis padres comprando velas para dejarlas como ofrenda, y a mi costado escuché a alguien llorando de rodillas. Sostenía un rosario de madera en una mano temblorosa y susurraba pequeñas palabras. Por alguna razón que no puedo explicarme, me acerqué, a pesar de mi vergüenza, con la intención de consolarla. Había escuchado llantos así en el hospital y sabía qué se sentía. Cuando apoyé mi mano en su espalda, una persona sin hogar, se abalanzó hacia mí y me sujetó de ambos brazos. Sus susurros se transformaron en alaridos y algunas lágrimas mojaron mis manos. Tiré repetidamente, pero su agarre era muy fuerte. Miraba sus ojos lastimeros y su pena me hizo poner cada vez menos resistencia. Se habla de cómo las risas son contagiosas. Lo mismo pude decir del llanto, pues la pena hizo que mis ojos se humedecieran sin darme cuenta. Al final, mis padres notaron el altercado y fueron en mi ayuda, separándonos y mandando al hombre fuera. Noté que mi padre fue mucho más agresivo de lo habitual, lanzando golpes y gritos, como si conociera al hombre desde hace tiempo. Le atinó un puñete en el ojo izquierdo que lo hizo gemir de dolor. Luego, ni siquiera trató de ver cómo estaba y me dio solo una palmada en el hombro y una mirada fugaz. Yo no pude moverme por unos segundos, pensando en lo que el hombre me había gritado. No entendí una sola palabra, pero lo había comprendido todo. Mi padre le exigió al guía a gritos que nos llevara al auto de inmediato, como si estas cosas no pasaran en nuestra ciudad también. Pero entonces, en ese preciso lugar y momento, nos sentimos perdidos y solos. Yo, débil, sentí cómo mi padre tiraba de mi brazo y me arrastraba hacia el carro. Todos nos estaban mirando, estupefactos, como si acabaran de ver un fantasma. El guía se disculpó con la señora de las velas y entró al auto de un salto. Mis padres discutían a gritos mientras el guía conducía en silencio, pero más agresivamente de lo normal. Daba giros bruscos y tocaba el claxon repetidas veces. Yo tapaba mis oídos con fuerza intentando pensar en cualquier otra cosa. La imagen de la mujer y el niño bajo la cruz fue lo primero que apareció en mi memoria. Era lo último que necesitaba en ese momento, pero recuerdo que tuve la sensación de que quizá ella tuviera algo que ver en todo lo que pasaba. Había escuchado historias sobre las apariciones y posesiones con anterioridad, siempre burlándome de todas ellas por lo estúpidas que sonaban y lo ineptas que eran las personas que caían en ellas. Intentaba no ser una de ellas con todo mi ser, pero las cosas se habían puesto tan malditamente raras. ¿Acaso debí obedecer al padre cuando me advirtió sobre las consecuencias? ¿Debí haber rezado en cada oportunidad que había tenido? ¿Por qué carajos estaba siquiera considerando la posibilidad de que todas esas cosas fueran reales? Siempre habían sido tan estúpidas, ignorantes, oeces, de gente sin razón y lógica. Algo estaba haciendo mal.
No importa qué fuera, siempre conseguía destruir mi propia felicidad, y ahora no solo la mía estaba en peligro. El cielo se había vuelto gris cuando nos detuvimos en un vecindario pequeño y descolorido, con espacio suficiente para unos pocos turistas que no estaban ahí. El alboroto del viaje había terminado por agotar al guía, quien, sin decir más que el nombre del atractivo que veríamos, nos indicó que lo siguiéramos. Bajamos del auto solo mi madre y yo, dejando atrás nuestras cosas, pues sabíamos que sería una parada rápida. Antes de caminar, vi a mi padre sentado con los brazos cruzados, mirando al frente sin mover un músculo. No quería imaginar cómo se estaba sintiendo. El guía se había sentado al borde de un terreno baldío y sus pantalones estaban cubiertos de polvo. Detrás de él, el tronco de una palmera surgía de la tierra y volvía a enterrarse formando un arco de no más de 1 metro de largo. Al costado, otro tronco se levantaba y recorría un par de metros antes de volverse a enterrar. Esto mismo se repetía en diferentes longitudes y alturas a lo largo de todo el terreno, y diferentes cabezas de palmera sobresalían de la tierra. Eran como serpientes enroscadas intentando mantenerse a flote para no ahogarse. «Esta es la palmera de 7 cabezas», escuchamos decir al guía. «Yo solo cuento 6», respondí. «Y mejor que se quede así. Muchos creen que el día que crezca la 7ª se irá todo al carajo, como pasó el 98 y el 2007. Está encantada por una bruja, la más famosa de la zona, Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz. Doña Lucha, como la llaman por aquí. Según los historiadores, es la única de tantas que sí existió y ganó la fama de ser buena, de las que curan y ayudan. Pero sin duda esto es por lo que la recuerdan más, su profecía apocalíptica de la 7ª cabeza. No sé si sea cierto, pero ya no pienso volver a jugar con mi suerte. A veces te encuentras con unas sorpresas». Capté la indirecta, pero no dije nada. Sabía que nunca volvería a recoger turistas directo de la calle y no se lo iba a reclamar. «Cabeza o no, al final siempre terminamos jodidos», dijo el guía. Luego de dejar al guía descansar un poco en su cómodo rincón, me pasé rodeando la palmera gigante y buscando el punto donde había sido decapitada tantas veces. La encontré, pequeña y aislada entre varios trozos de tronco. Todavía se notaban los miles de cortes en su piel oscura, palidecida por el intenso sol de tantos años. Pensé en la bruja de la duna, y se me ocurrió que tal vez ella era Doña Lucha. Pensé en cómo pudo ganarse la admiración de toda una comunidad y llevarla tanto a adorarla y rendirle culto como a despreciarla hasta el día de hoy. Tantas personas seducidas por su mensaje de ayuda, tantas historias y altares. No era tan difícil creer que ese nivel de poder podía convertirse en un peligro, del tipo que solo las mentes humanas son capaces de concebir. Una mentira basta para destruir el mundo. Miles de personas engañadas, cegadas en momentos de dolor y debilidad, rebajadas al estado más vulnerable. Cachorros indefensos. No sería difícil, sería tan fácil como parpadear, apoderarse de todos con una mano mientras los distraes a carcajadas con la otra. Era el secreto perfecto. Aunque estas palabras retumbaban solo en mi cabeza, de pronto sentí que alguien las había oído. Detrás de mí algo había estado acechando todo este tiempo, su presencia volviéndose cada segundo más dominante. Volteé lentamente la cabeza y divisé nuestro auto negro estacionado a la distancia. En el interior, entre la oscuridad del vehículo, unos ojos me observaban. Sentí cómo mi cuerpo se paralizó al instante y cómo un viento helado me acariciaba calándome los huesos. El día entero se fue en esa mirada. Supe a quién le pertenecían esos ojos, pero no reconocí nada vivo en ellos. Entonces, lentamente,
La cabeza desapareció en la oscuridad del vehículo y pronto pude ver la silueta de mi padre descansando en el asiento del copiloto. Sentí como si un hechizo se rompiera cuando gané la fuerza para voltear hacia mi madre, quien conversaba con el guía detrás de los troncos ondulantes. Sentí que no podía caminar y un mareo repentino retuvo toda mi energía. Me aproximé lo más rápido que pude hacia ella y le dije que realmente necesitaba esas pastillas. «Debemos irnos, ya empezó a oscurecer», dijo el guía. «¿Qué encontraste por ahí?», me preguntó mi madre. «Ya de ahí te cuento», respondí. Regresando noté cómo no solo era yo el que estaba congelándose. El guía y mi madre caminaban encogidos por el frío, tratando de calentarse con sus brazos. Una vez dentro no tuve la fuerza para mirar a mi padre. Trataba de enfocar mi mirada en mis piernas, agachando la cabeza firmemente para asegurarme de no captar nada más. Sin tener que verlo, sabía que mi madre estaba a mi costado y que el guía conducía delante de mí, pero en el asiento del copiloto ocurría algo extraño. Yo conocía los olores y sonidos de mi padre, y en ese momento, lo que sea que estaba ahí adelante no era él. Un intruso se había colado en el auto. Podía sentirlo. Pero no me atrevía a verlo. Sabía que si levantaba la mirada revelaría a alguno de los dos, y la más mínima posibilidad de que fuera aquel otro me aterraba de una forma enloquecedora. Extendí mi mano y busqué la de mi madre. Necesitaba sentir algo familiar, algo que me transportara a buenos recuerdos y borrara la silueta de la bruja que no paraba de acecharme. Encontré sus dedos y los sujeté con fuerza. Su mano se sentía fría y frágil, tanto que la hubiera roto si la apretaba un poco más. Me extrañó que no dijera nada. Ella no era de las personas que muestran cariño tan fácilmente, pero permanecí así el resto del viaje, sin más preguntas innecesarias. Había anochecido por completo ya, y miles de puntos de luz adornaban las calles por las que pasábamos. El murmullo de la gente de afuera me animó a ver por la ventana, como si todos mis miedos se hubieran disipado cuando dejamos atrás la soledad de los caminos anteriores. Volteé a ver a mi madre y la encontré dormida en su asiento. Yo también ya empezaba a sentir los efectos de tan agotador viaje y esperaba con ansias poder regresar al hotel a dormir y no despertar más. El auto se movía tan lento que podía ver a las personas pasarnos a pie. Doblamos a la derecha en una esquina y nos adentramos en una especie de parque turístico bañado de luces y guirnaldas que colgaban de los varios árboles de sus verdes jardines. Un puente de madera a un lado daba paso a grupos de turistas y visitantes locales que luego se esparcían por los caminos de piedra y las áreas de pasto, donde tomaban fotos y probaban bocadillos. Pero lo que nos llamó más la atención fueron las estatuas. En distintos puntos podías encontrar representaciones de personas y otros seres antropomórficos de mitologías distintas, unos elevados en lo alto de un árbol, otros reposando en la tierra. «Este es el Parque de las Brujas», escuché decir al guía. «Todas estas estatuas que ven lo son, de todos los tamaños y colores. Al principio solo dedicaron una a Doña Lucha, aquella dorada que ven allá al fondo. Pero con el tiempo, a medida que el furor por la brujería aumentaba, fueron añadiendo cada vez más, hasta que lo llenaron todo. Muchos vienen aquí por mera curiosidad o para vender sus artículos de brujería, pero otros lo ven como un lugar mágico donde uno puede venir a comunicarse con seres oscuros gracias a la energía que cubre el lugar. Dicen que las aves que sobrevuelan el lugar son los espíritus de las brujas antiguas que escaparon de la Inquisición hace varios años junto a Doña Lucha, y que de vez en cuando se posan sobre su estatua en forma de agradecimiento y respeto. Sea como sea, se ha convertido en el centro de Cachiche y será nuestra última parada». Desde la ventana paseaba mi mirada mientras el guía nos hablaba, claramente medio adormecido. «Ya pueden bajarse, yo los espero aquí»,
Al fondo hay tiendas de recuerditos por si les interesa y una botica para el joven», nos dijo el guía y quitó el seguro de nuestras puertas. Cuando vi a mi padre de nuevo, tuve la sensación de que mis miedos habían estado equivocados. Solo estaba dormido con los brazos cruzados y la cabeza colgando como siempre lo hacía. Solté la mano de mi madre antes de que ésta despertara y salimos del auto en medio de un ruido de voces, música y bocinas de carro. No quise preguntarle al guía si la gente estaba celebrando algo especial o si esta era la atmósfera habitual de la zona, así que pensé preguntarle a alguien de la multitud. Había cruzado la calle primero para esperar a mis padres, y luego de unos minutos vi a mi madre salir de detrás del auto, sosteniendo a mi padre y ayudándolo a llegar hasta el parque. No podía verlo así, tan débil. Pensé que tal vez no era solo el cansancio y necesitaba atención médica. Cuando nos encontramos intenté animar a mi padre, darle energías, pero este solo me dio una palmada en la cabeza y siguió de frente junto a mi madre. Al principio los acompañé a ver algunas estatuas y a tomar algunas fotos de otras estatuillas de piedra que encontramos en el puente, pero terminé separándome de ellos luego de verlos entrar a uno de los senderos, enterrándose en una pared de turistas. Sabía que no les importaría demasiado. Quería despejar la mente, conversando con alguien que no estuviera ya en un grupo, así que me dirigí a la sección de tiendas de recuerdos y parafernalia de hechicería, y encontré el puesto de una señora que ofrecía collares y talismanes detalladamente confeccionados con piedras de hermosos colores. Le pregunté si estaban celebrando algo aquel día, y ella me respondió que todos los días había una razón para festejar. «Doña Luchita nunca descansó cuando ayudaba a los demás, y yo nunca descansaré de celebrarla», me dijo. «¿Cómo está tan segura que ayudaba?», le respondí. De inmediato desenvolvió la manta verde que cubría su cabeza y cuello y me señaló un collar que tenía una fotografía de una niña pequeña. «Aquí está toda la prueba. Ella la salvó, a mi pequeña Emily», dijo con una expresión que se tornó seria en un segundo. «Bendita sea», respondí, más que nada por respeto. «¿Piensas llevarte algo?», me preguntó mientras volvía a cubrirse con la manta. Era difícil escoger una entre tantas estatuillas y joyas. Sabía que tenía que regresar con mis padres pronto, así que sentía que tenía prisa. Pero entonces la vi. Colgando en medio de una fila de collares vi la misma polilla que había encontrado en el desayuno, pulida con una precisión sorprendente en plata. La sujeté en mi mano y exploré los patrones de sus alas. «Es idéntica», pensé. Tendría que revisar mi cámara, pero la había dejado en el auto. Como no tenía dinero conmigo, le pregunté a la vendedora que si podría esperarme un momento hasta que consiguiera el dinero para pagarle y que si podría reservarme el collar mientras tanto. Ella no pareció encontrar ningún problema y me dijo que esas joyas siempre eligen al que será su próximo propietario. Escuchar algo así me hizo sentir tan bien que había devuelto la sonrisa a mi rostro. Emocionado solté el collar y de la nada oí un grito. Todos voltearon al instante y se hizo un silencio sepulcral. Miles de cabezas empezaron a buscar entre la multitud el origen del sonido, pero había sido tan fugaz que nadie podía encontrarlo. Callados, expectantes, esperaban una segunda señal. Y así sucedió. Esta vez había sido un grito más fuerte, casi como un alarido. Regresó el movimiento al parque y una sinfonía de voces angustiadas inundó la atmósfera. Recuerdo que entonces, al segundo grito, reconocí la voz de mi padre tan claro como el agua. Empecé a caminar apresurando el paso, abriéndome camino entre el caos de cuerpos asfixiantes. De alguna manera conseguí librarme de la muchedumbre y llegar al centro del parque en pocos segundos. Entonces escuché un tercer grito y supe por cuál de los senderos tendría que doblar,
Prácticamente corría entre dos filas de estatuas ominosas que salían de los árboles hasta que encontré una escena terrible. En el suelo, encogido penosamente, cubriéndose el rostro con ambas manos con desesperación, mi padre gemía y balbuceaba al pie de una estatua, apartando a mi madre, quien sollozaba tratando de consolarlo, lanzando sus brazos en ataques violentos. Un círculo perfecto de personas se había reunido alrededor nuestro y nos observaba desde la distancia sin decir una sola palabra. «¡Es ella!», oí decir a mi padre entre tantos sonidos ininteligibles. «¡Es ella! ¡Es ella!». Paralizado, lo único que pude mover en ese momento fueron mis ojos. Vi los de mi padre primero, llenos de un terror inimaginable, y los seguí hasta llegar a la estatua. Tenía razón. Si era ella. Tenía la misma túnica negra rota que terminaba en puntas, y una cruz de madera se encontraba a su costado, con la misma tela amarrada en su centro. Pero no pude encontrar al niño en ninguna parte. Era una imagen incompleta. Necesitaba ese punto blanco pequeño que le diera sentido. Entonces vi a mi padre de nuevo y encontré la peor de las coincidencias. Su ropa era toda blanca. Su camisa, su pantalón, su sombrero, lo habían sido todo el viaje y solo ahora lo notaba. Ver esto fue lo que terminó por quebrarme ese día y rompí en llanto sin pensar que todo el mundo nos observaba. Eventualmente la multitud empezó a esparcirse y los tres esperamos la llamada del guía sentados en un banco hasta bien entrada la noche. Mi padre se había calmado y dormía plácidamente apoyado en el hombro de mi madre, también dormida. Aquello me trajo otros más recuerdos de nuestros días de hospital y sentí una paz que no había esperado obtener esa noche. Por fin recibí la llamada del guía pidiéndonos regresar, pues el itinerario del día había acabado y ya se había pasado de su hora límite. Nos levantamos como pudimos y regresamos al auto en grupo, todavía consolándonos entre nosotros. El guía no parecía muy preocupado por nuestro estado y solo nos preguntó si íbamos a querer continuar el tour al día siguiente. «Ya veremos», le respondió mi madre. El regreso al hotel fue bastante rápido. El guía nos dejó en la misma puerta por la que habíamos salido en la mañana y nos dijo que nos esperaría allí mismo el día siguiente. Luego de unas líneas de despedida de protocolo se despidió y su auto desapareció en la oscuridad de la calle. Mi madre puso a mi padre a dormir en su habitación y se reunió conmigo en el comedor del hotel. Me dijo que papá había contraído una fiebre grave y que no podríamos continuar el tour. Regresaríamos a Lima mañana por la mañana y entraríamos al primer hospital que encontráramos. «Lamento que todo esto haya pasado», dijo. «Lo solucionaremos pronto, ya verás, y podremos ir en este u otro tour cuando tú quieras». Yo le respondí que no se preocupara, que también tenía ganas de regresar a casa. En ese momento no esperé más de ella, pero cuando nos levantamos, me dio un abrazo y me dijo que me quería. Me asustó al principio, pero le devolví el abrazo y nos quedamos así unos segundos eternos. Pensé que podría intentar quererla más desde entonces, aunque no nos ha ido del todo bien estos días. Supongo que esas cosas tardan. Recogimos la mesa y luego de desearnos las buenas noches, ella subió las escaleras hasta su habitación y me quedé completamente solo, escuchando el sonido de las máquinas de dulces y el aire acondicionado. A pesar del frío, me sentía seguro en aquel lugar. Volví a tomar asiento y saqué mi cámara para revisar las fotos del viaje. Pasé por imágenes de mi padre sonriendo y mi madre cubriendo su rostro, hasta que llegué a la foto de la polilla. Recordé lo que le había prometido a la señora del parque y me entristeció saber que no podría pagarle ningún día cercano. Observé nuevamente los patrones curiosos de sus alas y la belleza inusual que tenía y que la diferenciaba de las mariposas. Muerto de sueño, me quedé admirándola por unos minutos y entonces
noté algo extraño. Viendo las alas y el color, sentí que ya había visto eso antes, en algún lugar. Intenté recordar, luchando contra el sueño, y al final lo recordé. El sueño de la mañana. Esto era lo que había soñado que tanta calma me causaba. Una polilla volando, escapando de mis manos. Era una imagen divertida, recuerdo, pero esa sensación no tardó en volverse cada vez más pesada cuando también empezaba a recordar todo lo que había ocurrido ese día. Recordé a mi padre tirado en el suelo, a mi madre llorando descontroladamente, al mendigo, al padre, y recordé el sueño de mi padre, y me pregunté cómo es que el suyo había sido tan horrible y el mío tan hermoso. Entonces pensé en la bruja de la duna, y una sonrisa siniestra destelló en mi mente, una grotesca sonrisa que me miraba a mí mismo desde mis propios ojos. Una ira como nunca había sentido antes se acumulaba, y la sentía crecer en mi estómago como si éste fuera a estallar. Tiré la cámara contra la mesa y busqué con la mirada a mi alrededor como un loco. Encontré la ventana en donde había visto a la polilla en la mañana y llegué a ella en pocos pasos, haciendo retumbar el suelo con furia. Seguía allí, indefensa como en la mañana, tan hermosa y pequeña. Es ella, pensé. Es ella, es ella. Sin perderla de vista extendí el brazo hacia atrás y lo lancé con toda la fuerza que tenía hacia el insecto, aplastándolo de un golpe, sin dejarle tiempo de reaccionar. Lo agarré con la mano y lo encerré en un puño con tanta presión que me lastimaba haciéndolo. Sentí cómo se retorcía dentro intentando escapar, pero no pensaba en ese instante y mi único objetivo era hacerlo polvo, destruirlo por fin. No recuerdo cuánto tiempo permanecí así, pero sí que disfruté cada segundo. Cuando recuperé algo de razón, abrí mi mano y vi el cadáver despedazado de la polilla. Entré a un baño y lavé mis manos. Lo último que vi desaparecer en el lavabo fue un trozo de ala en el que aún podía reconocerse el fragmento de un círculo negro. Nunca me he sentido más cansado que en aquella noche. Cuando llegué a mi habitación sentí que caía muerto en mi cama y todo se volvió oscuridad. No tuve ningún sueño esa noche ni ninguna hasta el día de hoy, y pensándolo bien lo prefiero así. He pensado varias veces en lo que ocurrió aquel día, analizando cada evento con detalle para no dejar pasar nada, pero hay mucho de nuestra estadía que se ha borrado de mi memoria. A veces creo que todo se pudo tratar de un simple sueño, pero las fotografías me dicen lo contrario. No puedo evitar creer que esos agujeros en mi memoria de horas enteras guardan secretos sobre mí mismo y mis padres que nunca descubriremos. En fin, esto ha sido mi intento de recopilar todo lo que estoy completamente seguro de que pasó. Espero que los que lo lean puedan comprender lo que nos pasó sin burlas o insultos. Créanme cuando les digo que ya he recibido bastante de eso. Espero que puedan también abrir su mente a las posibilidades y considerar que hay peligros allá afuera que no conocemos bien y que siempre están acechándonos. No quiero obligarlos a nada. Solo pido que sean cuidadosos. Yo no me he apartado de la iglesia un solo día desde el viaje, y puedo decir que encontré una gran tranquilidad en ella. Estoy seguro de que ustedes encontrarán la suya.